este bloque de conferencias de ThinkHub. Concretamente, bueno, gracias al esfuerzo que estáis haciendo los que os hayáis tenido que saltar la parada, pero como acumulábamos bastante retraso, pues hemos decidido continuar con las sesiones. Esta mesa trata sobre el Valle del Hidrógeno. La modera Carol Tonelo, vicepresidenta de Desarrollo Empresarial de Iberbaric. Muchas gracias. Pues gracias por organizar esta mesa redonda sobre valles de hidrógeno y para hablar de la contribución a la descarbonización y la independencia energética gracias a la creación de valles de hidrógeno. Conmigo están Esther Porras, que es directora de tecnología de Asituri, Rafael Barbero, que es director general de la Fundación Caja Burgos, y Andrés Hernando, que es el consejero delegado de Iberbaric. Quiero primero empezar con una muy breve introducción sobre valles de hidrógeno. Son ecosistemas en los que se plantea la generación y el consumo de hidrógeno. Son entornos en los que se crea una especie de economía a kilómetro cero basada en la producción de hidrógeno renovable y en el entorno industrial donde se va a utilizar. En la Unión Europea hay hoy en día 33 valles de hidrógeno y la nueva Agenda de Innovación de Europa se ha dado por objetivo duplicar el número de valles de hidrógeno en Europa antes de finales del 2025. Es decir, que pasaríamos a 66, alrededor de 66 valles de hidrógeno. Eso lo ha indicado esta mañana en su discurso la comisaria a la innovación, María Gabriel. Y también quiero mencionar en la agenda de la Unión Europea la misión, una de las misiones que se llama Clean Hydrogen Mission, tiene como objetivo reducir a $2 americanos o 2 euros el coste del kilo del hidrógeno, sabiendo que eso sería un precio de 67 euros por megavatio. Tal como está el precio del gas natural en este momento, permitiría tener un producto competitivo con el gas natural. En España, los ecosistemas del hidrógeno o valles o corredores o clústeres a nivel nacional, los más conocidos son el Green Island, que está en Mallorca, promovido por Enagas, el BH2C, que es el Corredor Vasco del Hidrógeno, que lidera Repsol, y el H2 Valle CAT, que es el Valle del Hidrógeno de Cataluña. Y para concluir mi introducción, en los últimos meses en Castilla y León se habla de varias iniciativas relacionadas con la construcción de plantas de generación de hidrógeno en Salamanca, en La Robla, León, en Lerma, en la provincia de Burgos, en Zamora, en la factoría de Coreses, y en Garay, en Soria, en el Parque Empresarial de Medio Ambiente. Entonces, después de esta introducción, situando un poco rápidamente el estado del arte de valles de hidrógeno, pues me gustaría empezar las preguntas con el tema general hacia Andrés Hernando. ¿Por qué fomentar la generación, la distribución y los usos del hidrógeno? Bueno, yendo de lo general a lo más particular, pues lo primero es que a estas alturas ya todo el mundo reconoce que el CO2 que estamos vertiendo a la atmósfera es el causante de todos los desajustes que tiene nuestro planeta y eso va a seguir. Si alguien tiene curiosidad y echa un vistazo a las gráficas de cómo ha evolucionado la concentración de CO2 en los últimos años, verá que en los últimos 30 años se ha multiplicado por 10 o por 20 la concentración de CO2 en la atmósfera. Y eso no ha pasado nunca, no ha pasado nunca en la historia geológica de la Tierra que haya cambiado tantísimo en tan poco tiempo la concentración de CO2 en la atmósfera.
Todo el mundo tiene claro que eso va a producir un cataclismo y, como sabéis, ya hay un compromiso global por reducir a cero la emisión de CO2 para el 2050. ¿Y cómo se puede reducir a cero la emisión de CO2? Utilizando el hidrógeno como vector energético. Y esto quiero explicarlo un poco, por qué se llama, no es un combustible, es un vector energético. El hidrógeno lo único que hace es almacenar la energía que producimos, que nos viene del sol. Es decir, nosotros mediante energía solar o energía eólica producimos hidrógeno. Ese hidrógeno lo que nos hace es almacenar esa energía que la podemos devolver nuevamente a energía con pila de combustible o combustionándolo directamente. Ese es el objetivo. Cuando quemamos hidrógeno, lo que hacemos es producir agua. Punto. Por eso es tan importante basar la economía en una economía de hidrógeno. Aparte de eso, hay un motivo también que últimamente se nos ha puesto muy en primera línea, que es que quien produce el gas natural o el petróleo nos tiene en sus manos. Es decir, cuando no tenemos independencia energética, el que nos puede cerrar el grifo del gas, pues nos tiene en sus manos. Por eso la Unión Europea hace tiempo, no solamente por el objetivo del planeta, sino también por una conciencia clara de que necesitamos una independencia energética, puso en marcha proyectos de generación de hidrógeno. Lo que pasa es que pues las circunstancias se nos han adelantado y en este momento la situación geoestratégica es tan complicada que no queda más remedio que acelerar el modelo de transición hacia el hidrógeno. Gracias. Entonces, con este estado de las geopolítico y de calentamiento global, ¿cuál es el rol de los valles de hidrógeno en el desarrollo de la economía? ¿Realmente en qué ayudan los valles? A ver, el rol del valle del hidrógeno primero es bueno, en este momento se habla de valles de hidrógeno porque se trata de crear ejemplos a seguir, de demostrar que es algo que se puede hacer. Yo a veces hago el chiste de decir es que vamos a pasar de la globalización a la pueblerización, ¿no? Por decirlo de una manera. Yo vivo en mi pueblo, genero mi energía, cargo mi tractor con la energía, con el hidrógeno que produzco, aro mis tierras, recojo mis patatas. Pues mi pueblo es autónomo, es independiente y es autosuficiente. Bueno, es un poco el concepto. El Valle de Hidrógeno lo que pretende ser es eso, una comunidad en la cual somos capaces de sobrevivir sin muchas necesidades exteriores. Evidentemente, sobre todo por el tema de la energía. La tecnología y tal, pues tendremos que ver de dónde la sacamos y cómo la compartimos. Pero ese es el concepto un poco, desde el punto de vista de ser capaces de demostrar que podemos vivir sin necesitar de traer energías de sitios que no la hay. Y luego, desde un punto de vista más europeo, el concepto de los valles de hidrógeno lo que intenta es intercambiar experiencias entre distintas áreas para precisamente ser todos más sostenibles y más eficientes energéticamente. Muchas gracias. Una pregunta hasta Esteporas. ¿Cuáles son los retos tecnológicos del hidrógeno?
Atendiendo a las tecnologías, al punto de vista tecnológico, la realidad nos dice que existen ya usos industriales, ¿no?, de hidrógeno. Significa que, digamos, todas las tecnologías necesarias en el ciclo de vida, ¿no?, con el hidrógeno como fuente de energía existen. Existen soluciones de electrolisis para producir energía, existen soluciones de almacenamiento y de transporte, existen también soluciones para devolver potencia, ¿no?, eléctrica o de propulsión. Existen motores de combustión de hidrógeno y existen también pilas de combustible. Entonces, el abanico de tecnologías está, pero cuando atendemos al objetivo de una economía mundial descarbonizada en el 2050, es donde encontramos los retos de las tecnologías existentes, que son el escalado, la sostenibilidad y los costes. El escalado, porque tenemos que hacer una producción masiva de hidrógeno y tenemos que disponer de todos los medios logísticos, infraestructura y de vuelta, ¿no?, a elemento energético, electricidad o propulsión, escalados a una población del mundo entero. Entonces, ahí está el primer reto. El segundo, ninguno de los procesos que utilizamos actualmente en estas tecnologías es sostenible. La producción consume energía, los materiales que usamos en los electrolizadores, en las fuel cells, en los almacenes no son sostenibles, y aquí hay otro reto que abordar. Hay que hacer una generación limpia, hay que conseguir un hidrógeno verde y no hay soluciones únicas, ¿no? Y luego está el tema de los costes. Tienen que ser competitivos respecto a las fuentes a los combustibles fósiles con los que compiten hoy en día. En el caso luego tienen otro punto también, que es la eficiencia, que va ligada a los costes, ¿no? El hidrógeno, lo comentábamos antes, pues es una molécula complicada de tratar, es el átomo más pequeño que hay, es muy volátil, es muy inflamable, porque tiene una gran permeabilidad. Entonces, todo lo que sea esa logística, ¿no?, ese almacenamiento, el transporte, toda la parte de fugas, o sea, la eficiencia es un punto tecnológico a tratar que tiene todo un reto y muchas soluciones posibles. Entonces, cuando metemos todos estos retos tecnológicos en la coctelera, hay que ver también el uso final. Cada uso final tiene unos requisitos, no hay solución única. Combinaciones diversas de producción con fotovoltaica, con aerogeneradores, transportes, almacenamientos naturales, ¿no?, pues como existen ya grutas en las que se puede almacenar, pipelines, ¿no?, el transporte a través de tuberías, de camiones. Si el uso final es en una industria, es un transporte aéreo, es un transporte terrestre, pesado, ligero, todo va a determinar cuál es la combinación de tecnologías más adecuada para cada uso. Y luego hay otra parte que es menos tecnológica, pero que también es necesario tenerla en cuenta a la hora de evolucionar todas estas tecnologías, y es hay que hacer una transformación social de los hábitos. Tenemos que tener unas tecnologías maduras, fiables, que nos creamos todos, que seamos capaces de irnos a comprar un coche, si llega el momento, que fueran propulsados por hidrógeno, y lo hagamos con la tranquilidad de que nos creemos que eso funciona, que tiene una vida lo suficientemente larga como para permitirnos hacer esa inversión. Esa es una. Y luego hay otro ámbito, que es el de la normativa de la certificación, que está toda por escribir para un uso masivo. Yo creo que esos son los 5 pilares, ¿no? Sostenibilidad, costes, escalabilidad, normativa y fiabilidad, ¿no?, validación. Efectivamente. ¿Y nos puedes dar una pincelada del potencial del hidrógeno en cuanto a la movilidad, por ejemplo? Sí, bueno, de nuevo atendiendo a esta máxima, ¿no?, de la descarbonización en 2050, los datos dicen que aproximadamente hay un 20% de la actividad productora de CO2 que no se va a poder electrificar, y esta es la que, digamos, llevaríamos al vector hidrógeno, y produce el 30% del CO2. Esta actividad se divide entre el transporte y el uso industrial. Entonces, en el caso del transporte,
pues de nuevo, vamos a encontrarnos con diferentes escenarios. No es lo mismo un vehículo utilitario, que veremos hacia dónde evoluciona, que un transporte pesado, terrestre, como puede ser el ferrocarril o los camiones o tractores, que sí que pueden llegar a soportar depósitos, ¿no?, más grandes y una propulsión bien con fuel cell o bien por combustión con el hidrógeno. Lo mismo puede pasar con los barcos. Tienen requisitos distintos. Un barco, por ejemplo, el peso no es crítico. Entonces, todos estos requisitos van a mandar. En aeronáutica, desde luego, pues el peso es mandatorio. La vida también de los aviones es otro factor a tener en cuenta. Entonces, mientras unos van a ir a soluciones presurizadas, ¿no?, con presiones elevadas, hasta 1000 bar, ¿no?, se comenta ya. En transporte terrestre, pues en aeronáutica todo parece indicar que iríamos hacia soluciones criogénicas, por ejemplo. Y en los usos industriales, pues lo mismo. El uso final, que puede ser industria química, puede ser en industrias de fundición, las que necesitan un consumo muy masivo de gas, pues tendrán otros requisitos y quizás su solución sea generar y consumir en el punto donde se ubican. Ahí se abre toda una serie de hipótesis productivas y de consumo, pues que hay que analizar caso a caso. Mucho trabajo, sí. Muchas gracias. Tengo una pregunta para Rafael Barrero. ¿Cuál es el potencial de Castilla y León para acoger un valle o varios valles de hidrógeno? Bueno, el potencial de Castilla y León es tremendo, ¿no?, en la medida que lo que tanto Andrés como Esther han puesto de relieve es que para que el vector energético del hidrógeno llegue a ser competitivo, pues necesita recursos, necesita consumo que permita escalabilidad, eficiencia, coste y necesita tecnología, desarrollo tecnológico. En Castilla y León, evidentemente, tenemos un gran punto de partida en los tres ámbitos. Recursos, bueno, primera comunidad autónoma en recurso eólico y con potencial de desarrollo muy relevante, gran extensión para recurso fotovoltaico, bueno, recurso que necesita la generación de hidrógeno, ¿no? Por tanto, bueno, pues desde el punto de vista de la producción, Castilla y León debería tener un papel relevante, muy relevante, como ya lo está teniendo, como digo, en el ámbito eólico, a la hora de producir hidrógeno. Consumo. Bueno, para los que estamos un poco más en el momento del hidrógeno, el consumo nos parece el hito clave, ¿no? Hemos visto cómo ha habido otros tipos de energías que han sido exitosas o que han fracasado básicamente porque han tenido consumo o no lo han tenido, ¿no? En el caso de la energía eólica, en el caso del éxito, los biocombustibles en el fracaso, ¿no?, donde hubo una gran apuesta tecnológica por el desarrollo de biocombustibles y probablemente el más relevante de los motivos por el cual fracasó después de meter ingentes cantidades de dinero fue porque no hubo consumo de biocombustible. Aquí necesitamos sensibilizar y dinamizar impulsar el consumo del hidrógeno, de forma que los que hoy ya están consumiendo hidrógeno o derivados, ¿no?, metanos o amoníacos, trasladen su consumo al hidrógeno verde o hidrógeno procedente de fuentes renovables y que además dinamicemos todos aquellos consumos de hidrógeno que hoy no existen pero que pueden existir, ¿no?, que también comentaba Esther, como movilidad eléctrica, en toda su amplia gama, ¿no? Por tanto, Castilla y León hoy tiene gran capacidad de desarrollar consumo, en la medida que pues, tiene empresas consumidoras de, como digo, no tanto de hidrógeno, pero sí de derivados, tiene mucho potencial de desarrollo de hidrógeno de movilidad eléctrica y también como sustitución de gas natural que hoy se está consumiendo en grandes cantidades a nivel industrial, principalmente, aunque también doméstico. Por tanto, recurso, potencial de consumo y tecnología, ¿no? Y aquí también partimos con empresas y, bueno, pues a mi lado están dos empresas que son ejemplo de ello. Aprovechan el conocimiento que tienen en desarrollo industrial, en desarrollo tecnológico, para aplicarlo
a este vector tecnológico, a este vector energético que es el hidrógeno, ¿no? En el caso de Hyperbaric, pues aprovechar su conocimiento en las altas presiones para aplicarlo a esta industria. En el caso del Grupo Aciturri, aprovechar el conocimiento en materiales compuestos para su almacenamiento y transporte. Por tanto, aprovechar el conocimiento que tienen las empresas en Castilla y León para su aplicación en la cadena de valor del hidrógeno. Y hay muchas empresas en Castilla y León que pueden desarrollar tecnología en este ámbito. Y yo diría también emprendimiento, ¿no? Capacidad de emprendimiento. O sea, aquí podemos ser capaces de impulsar emprendimiento en el ámbito del hidrógeno que sea capaz también de desarrollar nuevos modelos ligados al mismo, ¿no? Por tanto, pues, bueno, mi impresión es que el punto de partida de Castilla y León es muy potente. Sí que es verdad que hay otras comunidades, y aquí mi impresión no es tanto que competimos, sino que todos somos necesarios, ¿no? Pero sí es verdad que ha habido otras comunidades que llevan tiempo apostando, ¿no? En el caso de Aragón tiene una entidad impulsando proyectos de hidrógeno desde hace 20 años, y en 20 años seguro que han aprendido mucho. Entonces, nosotros nacemos igual un poco más tarde, pero, insisto, no competimos, colaboramos y tenemos mucho potencial de desarrollo en este ámbito. ¿Y qué nos puedes decir, Rafael, de la Asociación Castellano-Leonesa del Hidrógeno? La Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno lo que busca básicamente es impulsar lo que he comentado, impulsar proyectos que a corto o medio plazo generen hidrógeno de fuente renovable en Castilla y León, sensibilicen y consigan que se consuma ese hidrógeno en Castilla y León y desarrolle o impulse tecnología, no directamente desde la asociación, pero sí desde las empresas de Castilla y León ligadas al hidrógeno. Y, como también he comentado, favorezca la implantación de emprendimiento ligado al hidrógeno. Una asociación va a impulsar, va a potenciar. Evidentemente, necesitará colaboración público-privada para conseguir que desde el ámbito público, desde el ámbito tecnológico, universidades, centros tecnológicos y desde el ámbito privado, pues haya una unión en los objetivos, haya colaboración en la consecución de los objetivos ligados al hidrógeno y haya un plan de acción que permita acelerarlo. Yo creo que es lo que puede plantear una asociación de este tipo. Hoy ya, y la hemos constituido recientemente entre el Grupo Aciturri, el Hyperbaric y la Fundación, como fundadores, pero con el concepto y la idea de que se abra a todas las partes que estén interesadas en el hidrógeno, ya sean empresas, ya sean centros tecnológicos, universidades, administraciones, personas físicas, a todo aquel que quiera involucrarse en el mundo del hidrógeno, y que lo que busca, como digo, es dinamizar, ¿no? Dinamizar un concepto que hoy por hoy, y lo comentaba Andrés al principio, es muy necesario. Yo, en palabras que oí a Pedro Duque el año pasado y que se me quedaron, el planeta va a subsistir, los que igual no subsistimos somos nosotros, si no somos capaces de adecuarnos a un modelo donde consumamos los recursos de otra forma, y esta es una vía de conseguirlo, ¿no? La generación de hidrógeno es una vía de conseguirlo. Bueno, pues adaptémonos e impulsémoslo, ¿no? Y esto es lo que nos toca hacer, y a nivel local, a nivel de Castilla y León, pues desde esta asociación lo que buscamos es conseguirlo. Ambiciosos retos, pero no nos queda otra, creo. No queda otra. Muchas gracias. No sé si alguno de los ponentes quiere añadir algo, algún comentario, o si hay una pregunta en la sala ya que podrían responder. Yo quizás solo poner de relieve lo que acabo de comentar. Esta asociación lo que busca es incorporar nuevos asociados a la misma. Lo lanzaremos próximamente. Ofreceremos, y estamos definiendo la carta de servicios a dar a los asociados. E insisto, lo intentaremos ofrecer a toda aquella empresa, a toda aquella entidad, ya sea pública o privada, a toda aquella persona física que quiera conocer, que quiera aprender, que quiera sobre todo colaborar y hacer de esto un ecosistema, ¿no?
lanzar el hidrógeno a nivel de Castilla y León. Por tanto, bueno, pues todo el que esté interesado, que le animamos a que se incorpore a la asociación y con el trabajo de todos pues consigamos los máximos resultados. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres. Y así damos concluida la mesa redonda con 5 minutos de antelación, que seguro que los que nos siguen lo van a agradecer. Muchísimas gracias. Gracias.